irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Esa es la palabra del Señor en este capítulo. Y recordamos que en el capítulo 1 enfatizamos el encargo que le hizo Pablo a Timoteo de verificar qué se enseñaba y qué se vivía. Y obviamente de allí concluimos que un pastor debe estar pendiente de que se mantenga la fe y la buena conciencia. Que en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, el pastor también debe estar pendiente de la dirección del culto, de qué se hace en el culto público, y debe tener en cuenta el hecho de que sea una oración bíblica la que predomine en el culto, conforme al Evangelio, y debe haber, según la palabra, lo vimos en el capítulo 2, un orden bíblico, de tal forma de que la enseñanza sea conforme a los principios bíblicos y refleje el orden establecido por Dios en roles para el hogar, liderando el hombre, liderando también en el caso de la iglesia, y especialmente aceptando y valorando las funciones del hombre y de la mujer como Dios las diseñó. Pero hay una frase hoy que vamos a tocar, el tema de la conducta pastoral. Hay una frase que vino a mi mente, tal vez no la repito exactamente como la he escuchado, un dicho de algunas personas cuando piensan en un candidato presidencial, en un candidato a la alcaldía, en un candidato a la gobernación, en alguien que se elige públicamente. Hoy estamos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales acá en Colombia, y uno escucha a algunas personas que dicen que no importa la vida de esa persona que van a elegir, sino que gobierne bien, que no importa cómo viva, que no importa su vida personal, sino que les importa es que sea efectivo. Y sí, claro, en el caso de las elecciones seculares, pues obviamente no vamos a elegir a una persona para el pastorado, ni estamos nombrando a alguien para la dirección en la iglesia, sino para dirigir un país que tiene personas creyentes y no creyentes. Pero entonces deberíamos aplicar el principio también de cuál es su conducta y cuál es su vida, porque por lo general y al final siempre uno termina haciendo las cosas conforme uno es. Y lo que uno es y su conducta personal determina lo que uno va a hacer con aquello que administra. Y ese pensamiento que tiende a dividir si la persona se comporta de una forma que no es tan ética o moral,
no importa si así lo hace porque es buen administrador o buen líder, se nos ha infiltrado lastimosamente en muchas denominaciones cristianas, en muchas iglesias, y se nos ha como que promovido el concepto, bueno, no importa que el pastor tenga una vida indecente con tal de que predique bien. No lo dicen así, no lo decimos de esa manera, pero a veces como que lo vamos tolerando de forma sucinta, de forma implícita. De todas formas ora bien, de todas formas predica correcto, sabe administrar, ha sacado adelante, y algunos hacen énfasis en algunos otros aspectos diferentes a la exposición bíblica o a la oración o al culto, ha sacado adelante las finanzas de la iglesia y una cantidad de cosas más. Hermanos, todo eso deberíamos hacerlo en el nombre del Señor. Quienes lideramos en la iglesia hemos sido llamados al ministerio pastoral, pero tenemos que recordar que estamos llamados a reflejar a Cristo antes que simplemente a liderar una iglesia. Y la iglesia lo debe recordar, que la conducta del pastor debería reflejar la vida piadosa de los miembros de la iglesia y debería reflejar al mismo Cristo ante este mundo. Y estas cosas las vamos a ver y de hecho a meditar un momento en este día de acuerdo a este capítulo, porque fácilmente nos podríamos haber quedado con los primeros versículos y decir cuál es la vida o la conducta del pastor, pero no podemos desconectarlos de los primeros y siguientes capítulos, de diferentes al 3, ni de tampoco los versículos 8 al 16 del mismo capítulo. Entonces no debemos desconectar ni la vida del pastor de la vida de los diáconos que aparecen allí, o siervos o servidores, ni siquiera de la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia no se puede desconectar de la vida de Cristo, o sea que el pastor al final refleja a Cristo y debería ser un reflejo de lo que la iglesia vive por la fe en Cristo. Entonces vemos tres cosas sencillas en 3 puntos, dividiendo nuestro texto. Del versículo 1 al 7 vamos a responder a la pregunta ¿cómo debería verse la conducta del pastor de la iglesia? Diciendo que primeramente debería verse como la de un supervisor de parte de Cristo. Como la de un supervisor de parte de Cristo. De los versículos 8 al 13 vamos a decir que la vida del pastor debería verse como la de alguien que es ayudado por siervos piadosos de Cristo. Y del versículo 14 al 16, la vida del pastor debería verse como la de quien es un miembro de una iglesia de Cristo. Ni siquiera pastor, sino miembro de una iglesia verdaderamente cristiana. Entonces, supervisor de parte de Cristo, ayudado por siervos piadosos de Cristo y miembro de una iglesia de Cristo son las características que este capítulo nos resalta de la labor pastoral y de toda la iglesia. Primero, como la de un supervisor de parte de Cristo, porque la palabra obispado que aparece en el versículo 1 y la palabra obispo que aparece en el versículo 2 se puede traducir como supervisor del griego. Pero alguien diría, pero bueno, aquí no estamos hablando de los pastores, ¿estamos hablando de los pastores o de los obispos? ¿O de los ancianos? ¿O de los 3? ¿O de 3 en 1? Pues vamos a ver que al inicio esos términos eran intercambiables para las mismas personas con la misma función en las iglesias, que con el tiempo, especialmente en iglesias que no son, que no quedaron bien cimentadas en la palabra, que por la tradición fueron mezcladas con el mundo, el catolicismo romano más concretamente, terminaron dividiendo a los pastores de los obispos o a los ancianos de los obispos, de tal manera que le terminaron diciendo a los curas presbíteros y a los curas de los curas obispos. Pero eso es una cuestión que se fue dando con el tiempo. En la Biblia, esencialmente los 3 términos son para una sola persona. Gracias, mi hermano. Le voy a pedir que conforme voy sacando la frase la vaya poniendo para, como dijo un amigo mío, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. Entonces, el asunto es que aquí aparece obispo, pero vaya conmigo por favor al capítulo, no pierda 1 de Timoteo, vaya a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, está hablando Pablo al despedirse de los
líderes, pastores de la iglesia de Éfeso, en Mileto. Allí se está despidiendo de ellos y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hay términos pastorales. Ellos estaban sobre un rebaño y estaban apacentando a ese rebaño que es la iglesia del Señor. Y es el término que se utiliza desde el Antiguo Testamento para quienes lideran el pueblo de Dios, porque desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento el pastor era aquel que comandaba una cantidad de ovejas, animalitos de 4 patas, iba adelante dando ejemplo, liderándolos o guiándolos para que ellos no se perdieran. Entonces se utilizó para el líder del grupo de hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces ahí él les está hablando como pastores en esos términos de rebaño, que es la iglesia del Señor, y de que la apacienten, pero al mismo tiempo les está diciendo obispos, que Dios los puso como obispos. Vemos que ahí es para las mismas personas ese mismo término. Pero si usted va conmigo a Tito, más adelante de Timoteo, cuando pasemos por allí, que también lo vamos a estudiar en su momento, volveremos a ver estas características del pastor. Pero miren Tito capítulo 1 versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Empieza a dar los requisitos y en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea no irresponsable, sino irreprensible, sea irreprensible. Y vemos que los ancianos eran los obispos. Ahí vemos la misma. Incluso algunas versiones bíblicas dicen en el versículo 6, traducen de acuerdo a textos con manuscritos más antiguos encontrados y traducidos a las versiones modernas. En el versículo 6 traduce: el anciano debe ser irreprensible, y ya en el 7 dice: el obispo debe ser irreprensible. Es el mismo. Quiero dejar sentado esto como básico para que no lo interpretemos mal. Primera de Pedro, más adelantico, capítulo 2, versículo 25, para que veamos que no lo manejaba un solo apóstol, no lo manejaban en un solo lugar, sino que era generalizado conforme la doctrina apostólica cristiana en todas las iglesias. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está hablando de Cristo, obviamente, porque Cristo es el que está por encima de todos. Y vemos que el término pastor u obispo puede ser asignado a la misma persona, en este caso a Cristo, como nuestro sumo o mayor pastor u obispo, el que está a todos dirigiéndonos. Pero, en el mismo capítulo 2, versículo 12, encontramos la misma palabra sin ser traducida como obispo. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, de los cristianos, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando el Señor venga, al considerar vuestras buenas obras. Y la palabra que no se traduce aquí como supervisar o obispado es visitación. Y alguien dijo: ahí está el ministerio de visitación de los pastores, por eso es que tienen que visitar a los hermanos. Pero la realidad es que la palabra episcopo primordialmente era supervisar, estar pendiente, estar al cuidado. Y obviamente cuando uno está al cuidado, uno tiene que acercarse, y si no se viene, aquel que debemos cuidar, debemos ir hasta allá, debemos visitar. Y aquí habla de la visitación a la venida del Señor. Hermanos, lo primero es estar pendiente, supervisando de parte del Señor cómo está el creyente, cómo está la iglesia, cómo están los hermanos. Y volviendo a nuestro texto base, en primera de Timoteo 3, vemos que 2 requisitos debe tener ese que esté pendiente de los creyentes en la iglesia, que oficialmente sea nombrado para eso. ¿Qué requisitos debe tener? Yo lo dividí en 2, de acuerdo al texto, y obviamente uno de esos lo veremos con más características, y es lo primero, que debe anhelar trabajar
para el bien de los creyentes, debe ser llamado. El capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel. Esto es muy importante y es verídico. Si alguno anhela obispado o estar pendiente de los demás hermanos en la iglesia, buena obra desea. Y a veces se nos olvida que dice, si alguno anhela. Esto no es como que, hermano, venga, el Señor nos mostró a todos que usted tiene que ser el pastor. Yo no. Sí, ustedes, pero yo no quiero. No importa, le toca. Póngase ahí. No. Tiene que haber un trabajo en el corazón por la obra del Espíritu de Dios, que más que convencerme de que yo estoy llamado para un cargo, me pone el deseo, el anhelo de cuidar al pueblo de Dios y estar pendiente de su salud y su vida espiritual. Quitémonos de la mente la mentalidad mundana o humana que Cristo tuvo también que trabajar en sus discípulos de, ¿me va a poner a mí en el cargo? Yo quiero figurar. Y pongamos más bien en nuestro corazón, yo deseo estar pendiente del pueblo de Dios, anhelo ayudarles en su vida espiritual. Y allí ya empezamos a ver que muchos de nosotros podíamos tener ese anhelo, aunque no todos estemos llamados particularmente al pastorado, pero sin ese anhelo no podemos ser pastores. Porque si usted no lo desea y Dios no lo ha convencido dándole no solamente el pensamiento, sino las ganas, no va a poder soportar en medio de todas las pruebas. No va a estar convencido, no lo va a hacer con pasión y lo va a hacer de una forma incorrecta, tal vez solo por posición, tal vez solo por ejercicio de poder y tal vez solo por organización, pero sin tener en cuenta primero la gloria del Señor y segundo el corazón de aquellos que va a pastorear. Así que tiene que desearlo, Eso es muy importante, eso es lo que nosotros hacemos énfasis en el llamado, que se llama llamado o vocación. Pero también debe ser, no solamente debe anhelar, sino que debe ser. ¿Cómo debe ser? Y yo quiero que haga énfasis conmigo o que mire conmigo en el versículo 2 que dice, pero, o sea, si lo desea está bien, pero además de desearlo, debe ser conocido en su conducta irreprensible, debe tener una forma de ser, no solamente debe hacer algo, sino que debe ser de una forma específica. Es necesario que el obispo sea, no parezca, no aparente, no simule y no se muestre conforme todas las características que vamos a ver, sino que sea. Y este sea quiero enfatizarlo porque aquí es donde nos vamos a demorar un ratico más. Está acompañado de no solo el deseo, el llamado, sino está acompañado del trabajo en ese ser, porque ninguno de nosotros es obra terminada. Entonces alguien puede estar llamado por Dios, Dios sabe quiénes de acá estarán llamados para servir, en el caso de la iglesia que aquí le llama diáconos más adelante, o varones llamados a ser pastores en algún momento de parte del Señor. Pero para poder corroborar si yo soy llamado, una de las razones o una de las formas de verlo es que yo trabajo en ese llamado. Y yo trabajo en las características que deben tener mi vida para ese llamado. ¿Y cuáles son esas características? El encabezado es que sea irreprensible, hermanos, que yo me equivoqué en Tito y dije irresponsable, iba a decir. Y algunos piensan que irreprensible es que no se deja reprender, que el pastor sea tan bueno para decirle a uno, no, a mí no me venga a reprender. Que sea irreprensible, no, eso no quiere decir irreprensible. Otras versiones bíblicas lo traducen como irreprochable, que no haya algo que reprocharle o de qué reprenderlo. Pero no porque sea perfecto, porque el único pastor y obispo de nuestras almas que es perfecto es Cristo. Sino porque alguien lo puso alguna vez así, que alguna de las características negativas que aquí se muestren no lo caractericen, sino que las características positivas sean lo que se resalten. Sí, a veces se equivoca. Más adelante, vamos a ver ciertas cosas, pero por ejemplo, dice que sea hospedador, entonces decimos, sí, pero yo que día le dije déjeme entrar y no me dejó entrar porque dijo no es que voy urgente para el baño, entonces no es hospedador. Hermano, fue una circunstancia especial y si ese día realmente no quería dejarlo entrar, cayó en ese problema de que no lo quiso dejar entrar, pero no es su conducta característica, lo caracteriza más bien todo lo contrario, el que es acogedor y recibe a las personas. Así que no vamos a hablar de errores puntuales, vamos a hablar de características continuas que a veces no se dan perfectamente, eso lo sabemos,
pero que sí deben ir creciendo. Y para eso, una vez más, hermanos, para hacer algo hay que trabajar en eso que somos. El único que no cambia es Dios en esencia, lo veíamos en la clase. Nosotros sí tenemos que ir cambiando y cada día ser más como Dios quiere que seamos. Entonces, ¿qué lo debe caracterizar? Una conducta irreprensible que no es caracterizada por lo malo, sino por lo bueno, que refleja el carácter de Cristo en 3 áreas. Primera, en la familiar. Segunda, en lo personal. Y tercera, en lo público. En lo familiar, en lo personal y en lo público. Dividámoslo así para poder tener entendimiento. En lo familiar, primera de Timoteo 3:2, después de decir irreprensible, empieza a decir marido de una sola mujer. Y en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Eso involucra también el 5, pero veamos los 2 elementos de la familia: matrimonio y paternidad. Que sea marido de una sola mujer, y decíamos con los hermanos ahorita, y lo veremos al final, eso es una característica de él, pero que debe ser una característica de toda la iglesia. El pastor no es el único que debe tener una sola mujer. ¿Y a qué se refiere con eso? Esto ha entrado en polémicas. Yo, a quien nos pregunta por matrimonio, divorcio y recasamiento, les hago una referencia histórica de cuando llegamos acá a la iglesia a liderar como pastores. Bueno, liderar como pastor y mi familia como acompañando a la familia del pastor. Al pastor que estaba antes dijo: hay varias cosas que quiero solucionar y no las pudo solucionar, pero como iglesia tuvimos que debatir juntos qué hacemos con las personas que son recasadas, se pueden recasar o no. Y especialmente si tienen un llamado pastoral, ¿qué hacemos? Porque este versículo, el pastor anterior y muchos que para mí pueden ser referentes hoy en día, como un John Piper, y les puedo mencionar algunos otros que se me escapan hoy, interpretan que en este versículo está diciendo que el pastor no se debe haber divorciado y recasado. Así lo traducen. Ahora, literalmente dice eso, que está ahí. La Reina Valera es más literal que las otras traducciones bíblicas: marido de una sola mujer. Y lo pone así en presente continuo y de forma contundente. Pero algunos dicen que haya tenido una sola mujer y que no se haya vuelto a casar. Pero la mayoría de traducciones bíblicas, incluso hoy en día, más a nuestro idioma, traducen ahora que sea fiel. Aunque traducen marido de una sola mujer, algunas otras traducen que sea fiel a su esposa. Y están esas 2 interpretaciones de ese versículo: que sea fiel o que se haya casado una sola vez. Lo uno no contradice lo otro, lo segundo no contradice lo primero. Que se haya casado una sola vez no está mal, al contrario, excelente. Y que sea fiel. Pero que sea fiel no significa que de pronto no haya en el mundo, haya tenido matrimonio anterior y todo lo demás, y haya perdido, y una cantidad de cosas más. ¿Y a qué apelan? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. Al hecho de que aparece una frase muy parecida en la misma carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 9, sobre las mujeres viudas que estaban solas y tenían que ser tenidas en cuenta para el sustento de la iglesia. No solamente tenían que sostener los pastores, sino las personas en necesidad. Hoy sigue siendo lo mismo. Pero dice: sea puesta en la lista de las viudas solo la viuda no menor de 60 años, o sea, mayor de 60, que haya sido esposa de un solo marido. Y aparece una frase muy parecida: ya era marido de una sola esposa, aquí esposa de un solo marido. Pero aquí hay una diferencia, y por eso muchos, incluyéndome a mí, entendemos que es distinto al otro versículo, porque aquí la palabra que haya, incluso por el contexto de que ya tiene mucha edad, porque es una viuda de más de 60 años, es una palabra que puede ser traducido como que llegara a ser, es decir, que con el tiempo se constituyera en. Entonces, que haya mantenido en el tiempo un solo matrimonio. Y algunas versiones bíblicas lo traducen. La versión, quiero decirlo con claridad, la versión bíblica del lenguaje actual lo traduce de esta manera. Permítame citar ese versículo, capítulo 5, versículo 9, de la traducción lenguaje actual. Esto es muy importante, hermanos, no porque queramos ser minuciosos, sino porque queremos ir a la esencia. Dice: para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. Pero esta es una de las pocas traducciones bíblicas que lo traducen así, porque una muy parafraseada
como la Nueva Traducción Viviente traduce tener menos de 60 años y haberle sido fiel a su marido. Y aquí sigue la controversia con respecto a la interpretación. Pero creemos que la mayoría de versiones bíblicas, como la mayoría de intérpretes bíblicos y el mismo contexto bíblico nos enseña que aquí no se estaba hablando simplemente de tener un solo matrimonio, sino primordialmente de ser fiel. Fiel, fiel, fiel. Lo otro, lo de si está recasado o no, y si una persona que se ha recasado puede o no puede seguir en su ministerio, si lo tenía, o tenerlo si no lo había tenido, y específicamente el ministerio pastoral es un debate fuerte en las iglesias, y como lo vamos a ver aquí en la parte familiar, o lo estamos viendo ya, en esta iglesia cuando lo debatimos en el 2017 para tener una claridad general, dijimos, hermanos, si lo ha tenido o lo tiene, en nuestra iglesia al menos vamos a esperar a que pasen años de restauración en su vida conyugal y se vea el testimonio, porque tiene un peso tan fuerte la vida conyugal en el testimonio público y en el servicio a Dios, que debemos esperar a si realmente la persona sostiene su relación matrimonial o no, incluso si ha sido recasada, por el bien de ella, por el bien de la iglesia. No podemos aligerarnos, es que yo era pastor y resulta que es que me divorcié ayer y ya mañana me caso, entonces venga, yo sigo ejerciendo. Espere, hermano, espere. Y aquí tenemos casos en consejería dentro y fuera de la iglesia, asistiendo y no asistiendo, que han sido o que no han, o son miembros de la iglesia, y hemos hablado mucho de ese tema. Hermanos, yo sé que uno quiere resolver rápido su situación, pero miren lo que dice el texto. Da un peso muy fuerte a la vida conyugal y de paternidad para el ejercicio ministerial. Entonces yo mismo, para mi propio bien y para la gloria de Dios, tengo que entender esto. De hecho, usted puede no haber sido recasado, no haberse divorciado, pero si en su matrimonio se separaron y quedaron solos. Alguien me preguntaba esto fuera de la iglesia en estos días, ¿qué hago? ¿Puedo seguir ejerciendo el ministerio? Yo le decía, espere, hermano, espere, porque puede ser que Dios me esté confirmando que no estoy llamado al ministerio pastoral oficialmente. Y aquí no la controversia si es hombre o si es mujer, no, soy hombre. Todas las características como están dichas en la Biblia allí las tengo, pero se me desbarató el hogar. Yo le digo, espere, porque el que uno no sea pastor no significa que no es cristiano, que no tiene salvación y que no puede dar testimonio de Cristo. Espere, porque a veces es el bichito que nos pica a nosotros los creyentes, como en el mundo, de, una vez más, como lo dije al principio, no de ser, sino de ejercer y de hacer para verme y sentirme importante. Espere, porque por su propio bien, incluso algunos digo, espere, porque qué tal que de aquí a 2 años se vuelva a restaurar con su esposa y se solucione la cuestión matrimonial. Espere, porque eso sería de mucho mejor testimonio para el ministerio si realmente está llamado. Espere y deje que Dios trabaje en su corazón y su vida. Y también incluso se le dice unas veces a los solteros. Yo sé que hay solteros que han ejercido el ministerio pastoral sin estar casados, obviamente sin tener hijos, pero uno siempre dice, esperen, hay instituciones como en Estados Unidos, los seminarios bautistas del sur, que no le permiten a nadie menor de 30 años estudiar. Espere hasta que tenga una experiencia en matrimonio, a que haya ejercido la vida conyugal, a que tenga hijos, para empezar a liderar. Yo sé, hermanos, la historia muestra que personas han sido tremendos pastores todavía no casados y siendo muy jóvenes, pero la mayoría de las veces tenemos que esperar por nuestro propio bien, porque es el parámetro bíblico para poder entregar un testimonio del Señor y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Los otros casos han sido excepcionales. Y si han sido de ustedes, bendito sea el Señor. Como Spurgeon, que fue llamado y a los 15 años ya estaba predicando y a los 17 ya era pastor. Pero hermanos, eso no impide que una persona pueda ser pastor siendo soltero, un hombre, pero por lo general debemos trabajar primero nuestro corazón y nuestra relación. Doy a entender la importancia. Yo sé que quedan muchas cosas en el aire y podemos conversar sobre ello, pero aquí lo que quiero resaltar hoy, estamos en una predicación, una exposición, el llamado a darle importancia a la relación matrimonial, conyugal y luego paternal para el ejercicio del ministerio. Es el peso que tiene el texto, es el peso que Dios le da. En lo familiar, marido de una sola mujer, convengamos al menos que es ser fiel, pero al mismo tiempo dice, versículo 4, que gobierne bien su casa y explica que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad
Y explica más, entre un paréntesis en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, hay que tener un afecto entrañable por otros. Y si no lo tenemos por nuestra propia familia, al punto de sacrificarnos, no solamente proveyendo físicamente, al responsabilizarnos de un hijo y de una esposa, sino al sacrificar nuestra propia forma de ser por mantener una relación, al renunciar a nuestros privilegios y a nuestras necedades y a nuestros caprichos por mantener una fluida y verdadera y bendecida relación en Cristo con esposa y con hijos, sacando tiempo y todo lo demás, y nos hacemos responsables de esa relación. ¿Cómo lo vamos a hacer con gente que ni siquiera son nuestra esposa ni nuestros hijos? Eso es meramente lógico, por eso es la Biblia lo pone así. Y recuerden que lo conectamos con el capítulo 2, donde hablábamos el parámetro bíblico para la familia y para el culto, el liderazgo masculino, la sujeción femenina, en igualdad de dignidad, pero en diferencia de rol. Igual pasa en la casa. Igual pasa para el que lidera. Y no queremos matrimonios perfectos porque no existen. Queremos matrimonios fieles y no queremos padres perfectos porque no existen. Bueno, hay uno, hoy que es Día del Padre. ¿Cuál es ese Padre perfecto? Padre Celestial. Pero los demás lo copiamos a Él. Pero queremos fieles y comprometidos para que puedan proyectar y reflejar a nuestro Salvador y a nuestro propio Dios. Por eso es que dice que gobierne bien su casa. Eso no significa que la sujeta se sujete al sujeto, como dijo alguien por ahí. Porque si no se sujeta, vas a ver lo que es el liderazgo de un varón. No, esto no es con amenazas. Eso tampoco significa de que la mujer ignore todo el diseño que Dios le ha dado y la capacidad que le ha entregado para copilotar junto con el hombre la relación de familia. Y que a veces la copiloto ve más que el piloto. Y por eso es que tiene que avisarle, como alguna vez Dios puso a Sara que le avisara lo que Dios quería a Abraham, a pesar de que ella se mantenía sujeta a él en todo, como dice la misma Biblia. Eso quiere decir que debemos trabajar en nuestras relaciones matrimoniales de forma profunda y en nuestras relaciones padres e hijos. Si no queremos, una vez más, para ser de estas características hay que trabajar en eso. Y si no queremos trabajar en eso, pues no queremos entonces ser pastores. Ay, a mí me encanta ser pastor, pero yo a mi mujer no la quiero y a mis hijos los abandoné, pero quiero ser pastor de la iglesia. No tiene ningún sentido. Porque tengo grandes talentos y carismas. No, debo ser lo que Dios manda que sea. Para eso hay que trabajar. En lo personal, hermanos, una vez más, el autor, guiado por el Espíritu de Dios, primero habla de la familia para luego hablar de lo personal, porque lo uno es reflejo de lo otro. Lo personal, mire el versículo 2, conmigo, después de marido de una sola mujer, dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si usted se salta al versículo pasa al 3 de una vez, sin saltarse, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El contraste: si no es codicioso, no es avaro, pues entonces va a ser hospedador, va a ser generoso. Si no se desboca por algún vicio, en este caso el vino, que era la droga legalizada de esa época, porque aunque era la bebida normal de ellos, podían volverse borrachos o adictos al vino. Si no se desboca o se deja llevar por algún vicio, es que es sobrio, prudente y decoroso u organizado en su vida. Así de sencillo. Positivos y negativos. No solamente dejo de emborracharme, ahora soy más sobrio. ¿Saben cuál es uno de los problemas? Yo tengo amigos que han sido, que fueron alcohólicos y son cristianos y todavía colaboran en Alcohólicos Anónimos. Ellos me han dicho: yo quedé fue con un problema de carácter fuerte. Antes no me podía dejar de tomar la cerveza, ahora no puedo dejar de reaccionar con mal genio cuando alguien me lleva a la contraria. Ahora tengo que trabajar en este aspecto. Entonces tienen que saber que tienen que no solamente dejar de hacer algo en lo negativo, una conducta que les daña, sino que debemos trabajar en algo positivo. Ahora tenemos que ser sobrios, medidos, controlados, dominados por el Espíritu de Dios. Que seamos capaces de callar lo que podríamos decir
para burlarnos de alguien, para vengarnos de alguien, para oprimir a alguien, porque si tenemos autoridad sobre hermanos en la iglesia y no somos sobrios, no somos decorosos, no somos prudentes, y a mí me cuesta porque a mí las palabras, como le decía un hermano ahorita, se me salen como atropelladas, si no somos contenidos en lo que decimos y cómo lo decimos, hacemos mucho daño. ¿Cuánta gente no ha sido maltratada en iglesias por pastores o líderes autoritarios que se creen dueños de las vidas de las personas? Entonces hay que trabajar en mi propia vida personal y hay que trabajar en mi vida pública para el llamado pastoral. Miren, antes de trabajar hay algo que parece que no se trabaja porque dice aptitud, versículo 2 al final, apto para enseñar. No es que aprendió a enseñar, sino que tiene cierta aptitud, no que tiene actitud con C, sino aptitud con P, tiene una capacidad para enseñar buena. Y eso se necesita del pastor. No tiene que ser el más experto maestro, pero tiene que saber explicar y darse a entender, porque va a alimentar así las ovejas de la iglesia. Entonces, aunque tenga aptitud, la aptitud se puede mejorar, se puede trabajar. Entonces, que no es que yo sé explicar muy bien la Biblia, Dios me ha dado una capacidad de explicar y que todo el mundo me entienda. Yo por eso no estudio. Ni estudio tanto la Biblia, ni estudio otros autores que me hablen sobre la Biblia, ni mucho menos me voy a meter en un seminario porque ya el Señor me usa. Me dio la capacidad de explicar. Y una de las muestras de que yo soy capacitado por Dios para enseñar es que yo quiero seguir aprendiendo. Soy enseñable. Así que tampoco podemos abusar de ello, pero sí es muy importante que tenga esa característica. Y en lo personal, ya lo hablamos ahora, en lo público, dice el versículo 6, no un neófito, que literalmente es una planta recién plantada o en un recién convertido, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjese que el diablo aparece en el 6 y el diablo aparece en el 7. ¿Qué diablo tan metido? Aparece manejando el testimonio público, haciendo que caiga en condenación del diablo el que está recién convertido y quiere ejercer el liderazgo pastoral. Y en el versículo 7, aquel que no tiene buen testimonio de los de afuera y hace que caiga en descrédito del diablo. En ambos casos se está hablando de un testimonio de afuera. Hermanos, el diablo es experto en acusar a los hermanos. Y una forma más sencilla de acusar a los hermanos es ver que una persona no esté capacitada para ejercer el liderazgo pastoral, se ponga en ello y ponga a todo el mundo afuera a decir, pero ese es el pastor. No le pase como una persona que alguna vez escuché. No es mi predicador favorito, pero lo escuchaba hace años. Ahora no lo escucho, menos. Pero alguna vez lo escuché con un ejemplo que decía, no estamos hablando de perfección, pero es para ilustrarlo. Decía que un día se fue allá en Estados Unidos de donde estaba pastoreando su ciudad, viajó, llegó a un sitio especial donde en medio de su viaje paró a comer algo y cuando se puso a hacer la fila, alguien se puso a controvertir con él. Y si no recuerdo mal, le dijo algunas palabras como tratando de burlarse de él y él se le salió el genio. Se le salió el viejo hombre, dice que miró para un lado y miró para otro y no vio a nadie cerca de la iglesia que pastorea y estaba lejos de la ciudad donde pastoreaba. Entonces él le dijo, ¿cuántas son 5? Sin ser vulgar, con obscenidades, pero lo puso en su sitio. Y cuando estaba en ese ejercicio de la justicia personal sobre otro, alguien le dijo atrás, ¡hola, pastor! ¿Qué pasó? Es una cosa puntual, obviamente puede pasar, pasa en las mejores iglesias, pasa en la vida pastoral, pero el asunto es que no es continuo, no es que ya es, no, pero es que allá predica bueno, pero afuera, usted lo conociera afuera, hermanos, ese no habla, ese grita, o ese no dice, ese no argumenta, pelea, ese no colabora, ese exige, ese no, y ese no, y ese no. De hecho, las características precisamente son esas. No las enfatizamos, pero dijimos en el versículo 3 que no fuera pendenciero. Allá en la iglesia, Santa Paloma, pero afuera. De hecho, hemos visto testimonios tan terribles que aquí hemos tenido que relacionarnos con personas que nos han dicho de iglesias aquí en Bucaramanga, donde supuestamente una viene a mi mente y lo tengo como tan claro, recordando lo que el pastor varias veces se ha ido al mundo, como decía
El hermano Álvaro, que le dijo alguna vez a otra persona, se ha ido a un mundial, pero no un mundial de fútbol, sino al mundo. Y varias veces a varios mundiales ha ido, y en el caso de él se iba al mundo, y cuando regresaba a la iglesia decía, no, es que el Señor me llevó allá para que supiera qué es el mundo, para poder enseñarles, allá con otras mujeres y en una vida libertina. No, hermano, siga en su mundial, vaya, que la final es allá en el infierno eterno. Pero aquí que se quede gente que quiere luchar contra el pecado y que no quiere traer descrédito a la iglesia, porque el diablo, como vimos en esos dos versículos, se especializa en eso, en traer condenación, y el lazo del diablo es traer mala fama a la congregación. Y por eso lo veremos en el capítulo 5, un pastor también puede ser disciplinado por la iglesia. Dijo alguien, se está clavando el cuchillo, pues clavémoslo completo. Puede ser disciplinado, y lo vamos a ver en el capítulo 5 de 1 de Timoteo, porque no puede ser que el pastor esté por encima de Cristo en la congregación. Y si el pastor está controvertiendo al que es el dueño de la iglesia, pues él debe ser cuestionado por la misma iglesia en el nombre del Señor. Con el cuidado de hacerlo de la forma correcta, como hijos a padres, y con las certificaciones correctas, con 2 o 3 testigos, y no por una cosa eventual, sino por algo continuo y que realmente sea disciplinar. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Sea yo, sea quien sea, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Está en juego la reputación de nuestro Señor y de la iglesia de Cristo. Y nos consumimos la mayoría de tiempo precisamente en este primer punto, porque era necesario. Y queda claro que el pastor debe ser como un supervisor de parte de Cristo. Antes de ir al segundo punto, que es mucho más corto, y el tercero mucho más, mi pregunta es, ¿qué anhela usted ser? ¿Trabaja en su persona, en su familia y en su testimonio? No le estoy diciendo que usted vaya a ser un pastor, los varones acá, pero ¿anhela ser usado por el Señor? Y ahí sí, varones y mujeres, en cualquier área de la vida. ¿Está trabajando en su persona? ¿Está trabajando en su familia? ¿Está trabajando en su testimonio? ¿Orando al Señor y dejándose guiar en arrepentimiento y fe por Él conforme a su palabra? Esa es la pregunta. No es que un día apareció y ya me convertí, no, eso lleva trabajo de transformación del carácter de la vida. Segundo punto es como quien es ayudado por siervos piadosos. ¿Cómo se le llama a esos siervos piadosos acá en el versículo 8? Diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Resalte la palabra, versículo 8, asimismo, los diáconos asimismo, y versículo 11, las mujeres asimismo. Si vamos a ayudarle a los pastores, que se muestra solamente, como ya lo hemos hablado, para el liderazgo masculino en el texto, hombres y mujeres que sirvan en la iglesia, porque la palabra diácono puede ser traducido simplemente como servidores o siervos, pero que sirvan de forma especial, que hoy en día se le puede llamar líderes, algunos le llaman líderes siervos, tienen asimismo que ser fieles a Dios en su conducta y trabajar también en lo familiar, en lo personal y en lo público. De acuerdo al versículo 9, deben guardar la fe. De acuerdo al versículo 11, hablando de las mujeres, también ser fieles en todo. Y de acuerdo al versículo 12, el 13, coloqué mal allí, el 13, deben dar mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Debe vérseles el testimonio también, para que ejerzan un liderazgo. Y alguien dijo alguna vez, si ponemos a alguien a liderar en la iglesia y su carácter no ha sido trabajado, le podemos hacer un daño, porque se va a enorgullecer y se va a desviar del ejercicio del servicio a Dios. Eso en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 aparecen también pastores y diáconos, no como los ancianos, obispos y pastores, que eran 3 términos para una misma persona, sino como 2 personas o 2 cargos simultáneos dentro de la iglesia. No son los mismos, unos son los pastores, obispos pastores, obispos o ancianos, y otros los diáconos. Hoy en día le podríamos decir líderes en la terminología moderna, pero un líder que sirve. Más bíblico es un siervo, un servidor.
Y allí aparecen mujeres. La controversia para algunos es que si en el versículo 11 las mujeres son las esposas de los diáconos o si son mujeres diaconisas. Pues bueno, por ahí aparece en Romanos capítulo 16, versículo 1, una mujer que ejercía el diaconado, Febe. Entonces, sea lo uno o lo otro, sean los hombres con sus esposas o sean mujeres que fueran diáconos, ahí vemos para las mujeres también el ejercicio del servicio en la iglesia, de acuerdo al marco bíblico dado por Dios. Y ahí hay mucha gente, hermanos. Ahorita hicimos una reunión de líderes. ¿Cuántos estuvimos en la reunión de líderes de la iglesia? Estuvimos el G7. El G7, porque éramos 7. Y hemos tratado de reducirlos, porque a veces en las iglesias hay mucho cacique y poco indio. Gloria a Dios. Sí, hay muchos líderes, somos 30. Así como me decía Michael, no es por tomar el pelo, no, pero ¿cómo era Michael? En el grupo de jóvenes allá en Venezuela, eran 5 jóvenes y todos los 5 eran líderes. El uno el presidente, el otro el vicepresidente, el otro el secretario, el otro el tesorero, el otro todos con un cargo. Eso no quiere decir que no trabajemos todos tenemos que cumplir una función, pero no todos vamos a ser siervos que ayudando a los pastores o al pastor, si no hay pluralidad pastoral, al pastor, estemos al servicio de la iglesia en diferentes áreas. Entonces, ¿qué tienen que ser? Fieles, pero parece que se les exige un poquito menos. No sé si ustedes lo han notado en el versículo 8. Contrasta el versículo 8 con el versículo 3. En el versículo 3 a los obispos no dado al vino, en el versículo 8 no dados a mucho vino. Eso no quiere decir que uno se emborrache poco y otro se emborrache mucho. Al contrario, quiere decir que dentro de lo que es normal en la sociedad, y aquí vamos a, de nuevo, lo que vimos la semana pasada, los contextos culturales y las costumbres. Dijo una hermana que vino de un instituto de Austria, una vez la conocí en Cúcuta, llegó y me senté el primer día en Cúcuta con unos hermanos y preguntaron, ¿con qué acompaña su almuerzo? Ella dijo, con una cerveza. Todos se quedaron mirándola así como ustedes me están mirando. Hermana, una cerveza. Dijo, estos latinos aquí que nosotros allá tomamos cerveza con la comida, como ustedes toman Coca-Cola, que es más terrible con toda esa cantidad de azúcar. Empezó a molestar. O si vamos a Argentina o a Europa y nos sirven una cena elegante con vino. ¡Vino! Pues era la bebida normal, y hay que hacer una salvedad. Culturalmente hablando, dicen algunos que normalmente tenían 3/4 partes de agua y 1/4 parte de vino, y era como Pablo mismo lo recomienda a Timoteo, y lo veremos más adelante, era hasta mejor para la salud, porque no conocían las bacterias, ni los virus, ni nada de eso, no sabían de la flora intestinal, ni la microbiota, como se le dice hoy en día, todos los animalitos que cargamos en el intestino. Pero sabían que cuando se le ponía un poquito de vino, como le dijo Pablo a Timoteo, eso le ayuda a los problemas estomacales, hermano. Esas enfermedades que usted tiene, no consuma agua pura, tome vino. Pablo, no le diga eso a Timoteo, ¿qué está haciendo? Que está enfermo, dice Pablo. Entonces, teniendo en cuenta las cuestiones culturales, de todas formas aquí vemos una diferencia. Y esto no es para decir, ay, entonces yo voy a ser diácono, nunca voy a ser pastor, para que no me exijan tanto. No. Esto quiere decir que entre más alto el nivel de servicio y de entrega, más alto el nivel de exigencia consigo mismo y de entrega al Señor en todas las áreas, personal, familiar y pública. ¿Qué problema, no? Ahora sí, ¿quién quiere ser pastor? Entonces el asunto es que debemos verlo como lo muestra la palabra de Dios. Pero dice también que deben ser probados. Versículo 10, aprueba primero, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, dice el versículo 10, pero porque ha dicho, ¿dónde habla de la prueba? Ya me perdí. En el versículo 10, sí, perdón, estaba leyendo, era el 13. Estos también sean sometidos a prueba primero. El afán debe, hermanos, cada generación cambia, pero por más que estemos en una generación atribulada, atropellada, hay procesos que Dios hace en la vida de las personas. Y todo el que diga yo quiero liderar, no vamos a decirle listo, hermano. Alguna vez llegó un hermano a la iglesia de Spurgeon, recuerdo esa anécdota, y así se cuenta en español.
yo no sé si en inglés era lo mismo, pero llegó y le dijo, pastor, primera vez que llegaba, le dijo, acabo de congregarme, pero yo vengo a predicar, a ser pastor. Entonces le dijo, ¿cómo así? ¿Y eso por qué no? Porque yo estaba sembrando maíz en mi cultivo y vi en el cielo 3 nubes que hacían 3 heces. Y yo entendí que Dios me llamaba a su santo servicio. No, perdón, SSIM, su santo ministerio. Y entonces le dijo Spurgeon, ¿no será más bien que Dios le estaba diciendo, sigue sembrando maíz? Porque a veces nos aceleramos, ¿no? Por las circunstancias o por características que ven en nosotros. ¿Cuánto demoró Pablo para irse de misionero? Pasaron años. Después de que cuando lo llamó, Dios le dijo que iba a hacerlo a los gentiles. Las cartas son décadas después de que Cristo vino, las cartas pastorales, y murió por nosotros. Hay un proceso que debemos seguir. Y no quiere decir que no vayamos a liderar un día o a servir públicamente en algún cargo. Quiere decir que debemos dejar que Dios nos pruebe. Y la prueba no es para Él sabe qué hay en nuestro corazón, es para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón y seamos transformados, y para que la iglesia lo vea y nos ayude a ser transformados a su imagen, a la imagen de Cristo. Y que ayuden a las personas, que ayuden a los pastores, discúlpenme, más que liderar como los pastores. Es decir, no lo miramos por cuestión de tiempo, pero en Hechos capítulo 6, versículo 2 aparece que se escogieron 7 personas para que sirvieran a las mesas, y ahí está la palabra diaconía. Y no se les nombró diáconos oficialmente como aparece acá, porque la palabra oficialmente se traduce pocas veces así. Y sí, la palabra diaconía, incluso Cristo la utilizó cuando le dijo, no sean ustedes como los que son servidos, sino como los que sirven, así como vino a servir. Y se le podía decir un siervo a una persona que iba con un mandado. Ese era un diácono, como también se le podía llamar ministro. Hoy en día todo el mundo ministro y se salta, no, el ministro es siervo, sirva, hace algo, pero la característica es que los que oficialmente le colaboran a los pastores en la iglesia sirven no en la enseñanza. ¿Por qué? O por lo menos en la enseñanza pública. No quiere decir que no puedan enseñar en un discipulado a su familia, si son hombres tienen que hacerlo, a demás personas, y si son mujeres a mujeres y todo lo demás, sino que no lo hagan oficialmente como pastores, no enseñen. ¿Por qué? Sencillo, porque acá no aparece la característica del pastor final en el capítulo 3, versículo 2, apto para enseñar. No aparece en los diáconos. No dice que tiene que ser apto para enseñar, porque no se supone que el diácono esté enseñando públicamente, sino trabajando, puede ser desde sirviendo en la puerta, corriendo las sillas, lavando las paredes, administrando las finanzas, siendo un profesional y todo lo demás, labores ejecutivas de todo tipo, porque no hay como una lista específica en la Biblia, pero sí tiene esa connotación, esa característica. Ayuda más en las labores diferentes a la enseñanza pública u oficial. Ahí es donde se llama más a los pastores. De resto prácticamente hace todo igual. Hace todo lo mismo, pero no da la hostia, dijo alguien en la iglesia católica. No consagra la hostia. Eso es lo que hace en el catolicismo romano, ¿saben ustedes? El diácono hace todo lo que hace el cura, pero no consagra la hostia, la reparte. Nosotros no tenemos esa diferencia porque sabemos que el pan y el vino son símbolo, no son el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una diferencia mística ceremonial, es una diferencia práctica de enseñanza. La autoridad pastoral es para alimentar las ovejas y se supone que lo hace con la enseñanza y la exposición bíblica. Entonces el diácono, aunque la ejerza, tenga dones, tenga ministerios en el sentido de servicios, como lo fue Felipe, uno de los escogidos en Hechos 6, que fue tremendo evangelista y una cantidad de cosas más, no oficialmente son pastores enseñando en la iglesia, sino que son ayudantes de los pastores en la congregación. ¿Claros, hermanos? Entonces, si no son pastores y si no son diáconos, se salvaron, ¿cierto? Ya se acaba este sermón prácticamente, entonces ya miren, queda todavía 3 versículos y vamos a cerrar, aunque de forma muy sintetizada, con el último punto, que el pastor es alguien que es miembro de una iglesia cristiana. Verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, hermano, usted tiene que saber comportarse, ni siquiera porque se le dio el cargo pastoral, sino porque usted es cristiano y está en medio de cristianos, y como creyentes así es que tenemos que comportarnos.
Porque se supone que tenemos una relación con Dios, representamos a Cristo en la tierra y mostramos no solo la liberación de la condenación futura del pecado cuando vayamos a la eternidad, sino desde ya somos liberados de la esclavitud al pecado, y eso se debe ver en nuestra conducta piadosa. Y por eso le puse así al sermón: conducta pastoral piadosa. No solo debe ser piadoso el pastor, no solo debe ser piadoso el diácono, siervo, líder en la iglesia que colabora con los pastores, sino todo miembro debe ser piadoso, porque él debe conducirse así. La iglesia se supone que sostiene, eso es columna y baluarte la verdad del evangelio, de que Cristo salva de la condenación del pecado y de la esclavitud al pecado. De hecho, usted va a poder ver en Tito 1:1 que se encadenan las dos palabras, verdad y piedad, de nuevo, como aquí en el versículo 15 se habla de la verdad y en el versículo 16 del misterio de la piedad. Porque ¿cuál es el misterio de la piedad? Misterio es algo que estaba oculto y que lo reveló. ¿Cómo se reveló ese misterio? ¿Y qué es piedad? Piedad, aunque hay unas palabras en el griego que quieren decir cercanía al bien, otras quieren decir cercanía a Dios, al final siempre cercanía a Dios, porque Dios es el bien. Y una vida piadosa es una vida buena porque está en relación continua con Dios. ¿Y cuál es el misterio que no se había revelado o que no se había entendido plenamente antes? No que nosotros nos hiciéramos piadosos, sino que el Señor vino a transformar nuestra vida en una vida piadosa. ¿Quién vino? Cristo. Dios en Cristo fue manifestado en carne, verso 16, es decir, tomó humanidad, justificado en el Espíritu, fue dirigido por el Espíritu de Dios en todas sus obras, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cristo es la piedad divina que nos vino para transformar nuestra conducta pecaminosa y mundana. Y si Cristo vino y está en esta iglesia y vive en medio de nosotros y somos cristianos, no solamente es porque obtuvimos un tiquete para ir al cielo, diciéndole sí Señor, yo te recibo, sino primordialmente porque transformó nuestro corazón y sabemos que vino por nosotros. No vino por 12 discípulos, no vino por Pablo y Timoteo, vino por mí, vino por usted. Y si usted es miembro de una iglesia, eso lo sabe. Y su vida familiar, su vida personal, su vida pública es impactada por eso. Y le da hasta vergüenza a uno ser pastor de una iglesia tan piadosa a veces. Decir, definitivamente, hermanos tan piadosos en esta iglesia, que qué hermoso es saber que me pusieron a servirle a personas tan entregadas al Señor. Y es un reto, porque yo tengo que caminar o conducirme en la iglesia de Dios viviente como debo conducirme, como columna y baluarte de la verdad. Por eso, hermanos, voy cerrando con esto. Dijo alguna vez también Spurgeon en el discurso a mis estudiantes, dijo que una muy buena iglesia puede echar adelante un buen pastor, pero él lo dijo fue al contrario, dijo que una muy mala iglesia puede echar a pique a un buen pastor. Usted puede ser el más piadoso como pastor, puede tener un líder más piadoso y si los hermanos no quieren, no son hermanos de pronto, serán primos, hijos del diablo. No serán cristianos, sino cristinos o crispetas, no sé. Pero la iglesia somos todos. De tal forma que cuando lo vean afuera, si usted es un varón, le diga, ¿usted es el pastor de la iglesia? No. Pero usted se comporta como si fuera el pastor, o sea, se conduce bien, ve su vida piadosa, ¿sí? Hermano, ¿ustedes lideran allá en la iglesia? ¿Tienen algún cargo? No. Pero usted pareciera porque su vida refleja, porque Cristo es mi pastor. Él es el obispo y pastor de nuestras almas. Él está con usted en todo lugar y usted no necesita estar frente a un pastor continuamente, necesita hacerlo congregacionalmente, sí, regularmente, pero Él está con usted todo el tiempo. Y cuando nosotros visitamos, acompañamos junto con los líderes a los hermanos en la iglesia, es para que tengan una conexión continua con el pastor de sus almas, con Cristo Jesús. Y al final nosotros somos como porteros. Resumo diciendo, si anhela ser un pastor, debe conducirse piadosamente por la fe en Cristo, en lo personal, familiar y público. Si busca ayudar al pastor en la iglesia, con o sin encargo oficial, con o sin algún liderazgo, debe vivir piadosamente en Cristo también. Y si solo es un creyente miembro de la iglesia, no es solo, es grandemente un miembro de la iglesia porque es diferente a todas las personas en el mundo por la gracia del Señor, también debe vivir piadosamente en Cristo. Y si no es creyente, ríndase a Cristo hoy porque le espera el infierno o la condenación eterna y lo va a martirizar más el pecado, el lazo con el que el diablo amarra, que es con las consecuencias del pecado en el mundo y el descrédito ante los demás
lo va a terminar atando hasta llevárselo al infierno. Si es creyente, si no es creyente, conviértase hoy, arrepiéntase hoy, entregue su vida hoy a Cristo para que viva piadosamente, pastoreado por el obispo y pastor de nuestras almas. Hermanos, pongámonos a nuestros pies, vamos a orar. En los dos puntos finales, al principio en el primer punto pregunté, ¿qué anhela hacer? Trabaja en su persona, familia y testimonio, pero luego no lo hice, pero quería preguntar en el segundo punto de los diáconos, ¿busca apoyar la labor pastoral sirviendo bajo la supervisión pastoral? Hay que anhelar ser transformado y anhelar ayudar. Pero también la última pregunta que quería hacer en el punto final era, ¿cree que su vida piadosa motiva y promueva la piedad pastoral? Motivémonos unos a otros, hermanos. Motíveme a andar en santidad y yo me comprometo a motivarlos a ustedes. No solo porque me toca, sino porque lo necesito. No quiero ver su vida caminando fuera de la voluntad del Señor. Es una carga que pone Dios en mi corazón. Y a veces tal vez nos metamos demasiado en la vida personal de la gente. Pero no es suficiente cuando lo hacemos por la verdad y en amor. Y no queriendo controlar, sino queriendo servir. Ayúdeme también a hacerlo. Y si debo corregir algo también, como cualquier pastor debería decirlo, dígamelo. Hablemos. Caminemos juntos en una vida piadosa conforme a la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por recordarnos esto, Señor. Esto no es cualquier cosa, esta es la esencia del cristianismo. Es la revelación de Cristo, primero que fue la piedad encarnada perfectamente, para que ahora se revele a través de los que creemos en Él, como creyentes sencillos, pero también como iglesia, como líderes, como pastores. Reflejemos que somos diferentes al mundo. Tiene unas diferentes manifestaciones de acuerdo a los tiempos y culturas, lugares, regiones, pero siempre en esencia es ser libres del pecado que nos ataba, porque Cristo nos ha liberado de la condenación misma del pecado por su obra perfecta. Que seamos una congregación santa, piadosa, Señor, es lo que te pedimos. Que no solo haya líderes o pastores, ahora yo, luego otros más, si hay pluralidad pastoral en su tiempo, u otros que vengan después de mí, que sean piadosos, sino que todos los creyentes nos caracterice estas virtudes que se señalan en este texto. Una iglesia que te ame, Señor. Una iglesia que viva para tu gloria, eso es lo que queremos ser. Eso es lo que te pido, Señor. Eso es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.